Candidata, ¿cómo están? Buenas noches y gracias por aceptar estar en el programa. Creo que es muy importante, todo Guatemala está escuchándolos y también la comunidad internacional. Las primeras reacciones a esto, candidato Arévalo, por favor, y también, por supuesto, Karin, los escucho con atención. Muy buenas noches, Fernando. Bueno, pues viendo los despropósitos que causa la desesperación de quienes sienten que se les acaba el negocio que han venido cultivando durante décadas, el negocio de la corrupción ejercido desde la política, esta acción de judicialización que lanza el Ministerio Público a través de un juzgado, que es el juzgado que es usado normalmente para la conducción de este tipo de operaciones espurias, no cambia, sin embargo, el elemento central, y es que, de acuerdo, y tal y como lo dijo el Tribunal Supremo Electoral, estamos en la segunda vuelta. Los resultados de la primera vuelta han sido certificados. Se ha certificado que los partidos que sacaron la mayoría de votos para en primer y segundo lugar han sido la Unidad Nacional de la Esperanza y el Movimiento Semilla, y en consecuencia, en este momento estamos ya en la segunda ronda de esta contienda electoral. Estamos peleando ya la segunda vuelta. Nosotros, a partir del día de mañana, entramos en campaña, porque de ninguna manera vamos a obedecer una decisión espuria e ilegal como la que ha sido emitida por ese juzgado gracias a la acción de un fiscal que está profundamente comprometido con la corrupción, que es un operador de estas élites político corruptas, y que es evidente que no tiene ningún tipo de sustento legal. En primer lugar, Fernando, usted lo dijo, el artículo 92 es claro. La ley electoral y de partidos políticos, que es una ley de rango constitucional, dice que efectivamente no se puede suspender a un partido político después de la convocatoria a la elección y hasta que esta elección haya terminado, por la que la decisión que se ha tomado es una decisión no únicamente ilegal, es inconstitucional. En segundo lugar, un juzgado penal no tiene competencia para suspender a un partido político, porque es una competencia que, de acuerdo a el tribunal, al ordenamiento jurídico guatemalteco, le compete exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral. Ni siquiera está contemplado dentro de las causales para la cancelación de un partido político algún tipo de discusión o debate alrededor de la irregularidad que pueda haber habido o no en las firmas, al margen de que esto sea un proceso espurio. De manera que lo que tenemos es un conjunto de ilegalidades e irregularidades a las que recurre el Ministerio Público, a las que recurre el fiscal corrupto Curruchiche, precisamente porque ya no tienen en este aparato político corrupto otros argumentos, después de que el cotejo que tuvo lugar en las últimas semanas evidenció cuál es la voluntad popular, y es que la segunda vuelta tiene que ser peleada por la Unidad Nacional de la Esperanza y por el Movimiento Semilla. Nosotros, Fernando, seguimos adelante, la campaña está en marcha, y nosotros pondremos esta noche mismo y mañana los recursos legales necesarios para hacer valer nuestros derechos como partido político que ya ha sido reconocido como uno de los que tiene que contender para la segunda vuelta, y para defender el proceso electoral y para defender la democracia guatemalteca, Fernando, porque en última instancia lo que este tipo de acciones hace es poner absolutamente en cuestión la idea de tener un Estado de Derecho basado en la interpretación de leyes ciertas. Se lo anticipé, ¿se acuerda, candidato? Se lo dije el lunes. Se lo dije el lunes con estas palabras: la posible judicialización de Semilla. Se lo dije, lo veía venir.
Aquí hay algo que me preocupa mucho más, independientemente de la investigación que ahora hablaremos, de lo que acusa el Ministerio Público, la Fiscalía, y es que estoy hablando en este momento, mientras estoy con ustedes escuchándolos, estoy hablando con la exfiscal general Thelma Aldana. La exfiscal general Thelma Aldana, en torno a lo que ya mencionaba yo y usted subrayaba sobre el que no podrá suspenderse, de acuerdo a la ley, no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado. Thelma Aldana me dice, hay una nota del juez al Tribunal Supremo Electoral diciéndole que en 24 horas acate su resolución y suspenda la personalidad jurídica de Semilla. Le pregunto, Thelma, lo que usted me está diciendo es que prevalece entonces la orden del juez sobre el Tribunal Supremo Electoral. Me dice sí. Sí. En cuanto el juez le entregue la nota, el Tribunal Supremo Electoral tiene que suspender la personalidad jurídica de Semilla. ¿Qué hay que hacer? Me dice Thelma, revocar la resolución del juez a como dé lugar. Hablemos de todo esto que me dice Thelma Aldana al regresar, si le parece. Es el candidato a la presidencia, Bernardo Arévalo, acompañado de su binomio, Karin Herrera, quien está esta noche aquí en Conclusiones. Estoy en la cuenta con Bernardo Arévalo, es el candidato presidencial por el Movimiento Semilla, acompañado de su binomio Karin Herrera, cuando hace un par de horas se suspende la personalidad jurídica a Semilla, cuando ya también el Tribunal Supremo Electoral había oficializado resultados, anunciado la segunda vuelta. Aparece esto del Ministerio Público de Consuelo Porras. Me dice también Thelma Aldana que el juez, bueno, que lo primero que tienen que hacer, dice, es deben revocar la resolución del juez. ¿Cómo? Impugnando la resolución. Se lo voy a preguntar ahora si es lo que pretenden hacer mañana mismo, impugnar la resolución del juez. Ahora, me dice, esto es muy importante, es que son tantos enredos legales. Dice Thelma Aldana, el juez cometió prevaricato. ¿Por qué? Porque es una resolución contraria a la ley de rango constitucional. Claro, ya lo mencionábamos, la ley de rango constitucional, que habla precisamente de que no se puede suspender a un partido una vez registrado durante la elección y hasta que no se lleve a cabo la misma. Pero se va a tener que acatar, después se tiene que revocar. ¿Qué es lo que van a hacer? En vía legal, toda esa información de Thelma Aldana, era la fiscal general de Guatemala, lo tiene muy, muy claro. Ustedes lo tienen igual de claro. Es decir, van a impugnar de inmediato esta resolución. ¿Cuál es el siguiente paso, Karin Herrera, Bernardo Arévalo? Sí, Fernando, nosotros vamos a introducir una serie de recursos legales, uno de los cuales va a ser la impugnación de esta resolución. Hay otras medidas que estamos contemplando y que van a ser introducidas. Y efectivamente, nosotros estamos convencidos de que aquí es un caso clarísimo de prevaricato el que se ha cometido, porque se ha dictado una ley una sentencia que lo que hace es interferir en un ámbito en donde no la única ley que tiene preeminencia de acuerdo al bloque constitucional guatemalteco es la ley electoral y de partidos políticos. De manera que el intento del juzgado séptimo de suspender el proceso electoral o tomar decisiones sobre suspensión o no de un partido sobre la base de consideraciones legales que no son parte de la ley electoral y de partidos políticos es claramente ilegal. Es una interferencia y le corresponde al Tribunal Supremo Electoral rechazar una orden que no tiene fundamento legal de acuerdo a la constitución política del país. Y por eso nosotros estamos claros de que seguimos adelante, las elecciones siguen en pie, nosotros introduciremos todos los recursos legales correspondientes para hacer valer nuestro derecho y llegaremos a esa segunda vuelta para darle a los guatemaltecos la opción de que se respete la voluntad expresada en las urnas, sin que sea frenada o burlada por las Cortes. Ahora vamos a hablar acerca de esto. Dice Curruchiche, indicios de que posiblemente más de 5,000 ciudadanos habían sido adheridos ilegalmente a Semilla, falsificando su letra y firma. ¿Lo niega
¿Es falso? ¿Tiene dudas? ¿Qué dice Bernardo Arévalo? Nosotros sabemos, Fernando, que hubo una falsificación de una firma que cuando eso quedó comprobado por un examen grafológico que hizo el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, nosotros hicimos una investigación interna y fuimos a hacer la denuncia de la persona que era responsable de esa falsificación. O sea, es decir, el movimiento Semilla, en cuanto se dio cuenta que había una firma falsificada en los documentos de adhesión de ese momento, nosotros fuimos los que fuimos a poner una denuncia de la que nunca nos dieron cuenta. Esa denuncia la puso el movimiento Semilla en el mes de marzo, 22 de marzo, si no me equivoco, Fernando, y hasta el día de hoy nunca nos dieron acceso al expediente, que no estaba en reserva, sino sencillamente nunca nos permitieron conocer cuál era el curso que se le había dado, cuál era el tratamiento que se le estaba siguiendo. Y claro, entendemos porque lo que se estaba haciendo era cocinando este caso espurio. Alrededor del resto de cuestiones que están indicando el fiscal corrupto Curruchiche, y que supuestamente serían la base para esta decisión, francamente, como ni siquiera hemos sido notificados oficialmente, Fernando, hasta este momento, nosotros no hemos recibido una notificación oficial por parte del aparato de justicia de que esto ha sucedido. No podemos decir, es muy fácil hablar de indicios de que sucede algo, indicios de que hubo tantas firmas falsas, pero los indicios no son pruebas y los indicios no son, además, fundamento suficiente, inclusive si la ley lo permitiera, para llegar a la decisión de una suspensión. Eso tendría que venir después de que esos indicios hubieran sido comprobados como efectivamente como reales. Pero evidentemente, como a ellos no les preocupa la justicia y el derecho, sino estamos en un tema político, han procedido de la manera en que han procedido. Sí, buenas noches, Fernando. Entonces, Bernardo Arévalo y Karen Herrera y Semilla dicen, sí, en efecto, hubo una falsificación y denunciamos a la persona que cometió el ilícito de falsificación. Nunca obtuvieron respuesta al proceso que se siguió en contra de esa persona. Quedó pendiente. Bernardo Arévalo dice, lo hicieron a propósito para cocinar lo que hoy estamos viendo. Pero Curruchiche va más allá. No habla nada más de una falsificación y de la denuncia. Habla de más de 5,000 ciudadanos adheridos, pero no solo eso. Dice también que habría pagado Semilla 7 quetzales por firma recolectada, multiplicado por más de 25,000 firmas que necesitaba el movimiento para constituirse. Serían 175,000 quetzales. Y de ahí ya se mete en cosas que, bueno, ¿qué le puedo decir? La posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos. Lo que sí me molesta mucho es el lenguaje acusatorio, pero con supuestos, con posibles, con indicios. En medio de una elección presidencial, es que habráse visto esto, hombre. En medio de una elección presidencial, con señalamientos escandalosos y no de Guatemala, de la comunidad internacional en torno a la judicialización en contra de candidatos para que no se inscribieran, con la alerta de la comunidad internacional de que esto pudiera pasar en la elección, con la alerta de propios periodistas que conocemos perfectamente bien la historia del gobierno de Alejandro Yamatei, de Consuelo Porras y de Curruchiche. El lunes y la semana pasada, se lo decía yo al señor Arévalo, viene una judicialización y aquí está, es evidente, es grotesco, es burdo, es previsible. Pero se hace este anuncio por parte del Ministerio Público de Consuelo Porras y de Curruchiche, del fiscal, en términos de indicios, de posibilidades de investigación, pretendiendo darle al traste al proceso electoral para sacar Semilla del camino. Le digo algo, hoy por hoy, esto que anuncia Curruchiche, esto que maneja el Ministerio Público de Consuelo Porras, hay que estar todos claros en Guatemala y en la comunidad internacional. Son indicios y presunciones de un Ministerio Público que dice va a investigarlo. Sí,
El rango constitucional de la ley electoral dice que no se le puede suspender a Semilla en este momento y tendría que ir a una segunda vuelta. Más aún cuando esto está en investigación. El problema es ese, la narrativa, quiero que lo tenga bien claro, la narrativa acusatoria en la que presenta Curruchiche esto, que está en pañales, es una investigación. Voy a hacer una pausa. Si no lo conoce, revise el historial previo al registro de candidatos a las elecciones en Guatemala, para que encuentre en todos lados expresiones de preocupación por parte de organismos internacionales por la judicialización cometida por el Ministerio Público de Consuelo Porras. Ha llegado tan lejos el Ministerio Público de Consuelo Porras con la judicialización que lo hace en el medio de una segunda vuelta, con una clara ley electoral que dice que no se puede hacer esto. Ya lo decía Termaldana, ya lo explicaba Termaldana, y aquí de acuerdo a la propia exfiscal, el juez cometió prevaricato. Hasta ese punto se ha llegado. Estamos de vuelta en esto que es noticia de última hora, cuando suspenden la personalidad jurídica a Semilla. Semilla es el partido que pasaría a segunda vuelta, por supuesto sus candidatos, a segunda vuelta contra UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza de Sandra Torres, a la segunda vuelta de la elección guatemalteca. Cuando ya el Tribunal Supremo Electoral confirma hoy, oficializa hoy los resultados que tanto se habían estado retrasando, y ya sabía usted todo el drama de la revisión de votos, etcétera. Se cumplió con lo que se había solicitado por parte de la autoridad. Y entonces se oficializan resultados y se suspende la personalidad jurídica. Esto viene ¿de dónde? Pues del Ministerio Público de Consuelo Porras, por supuesto, y del mismo de siempre en este tipo de movimientos, de Curruchiche, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, que se le grabe bien ese apellido. Está conmigo Bernardo Arévalo, que es el candidato presidencial por el Movimiento Semilla, y su compañera de fórmula, que es Karin Herrera. Karin Herrera, quiero darle la palabra a Karin Herrera. Hemos estado hablando mucho el candidato Arévalo y un servidor, pero me imagino que Karin Herrera tiene mucho más que decir en torno a todo esto. Karin, que tristemente, y se lo decía Bernardo Arévalo, tristemente lo anticipaba yo desde la semana pasada, pero en persona se lo decía Arévalo el lunes. Los van a judicializar, eso es lo que creo que viene, y no me equivoqué. Karin, ¿qué tiene que decir? Gracias, Fernando, buenas noches. Pues el pueblo está con el movimiento Semilla. Una cantidad importante de la ciudadanía votó por la esperanza, por este anhelo de un cambio, de un futuro diferente. El país está hecho pedacitos porque ha estado abandonado por años y podríamos decir hasta décadas. Y la juventud, las mujeres, varios guatemaltecos encontraron en Semilla esa luz, esa posibilidad de tener un país para vivir mejor, para mejorar sus condiciones de vida, y eso es lo que nos han manifestado a lo largo de esta primera vuelta y luego de obtener el segundo lugar el 25 de junio. Los jóvenes se llenan de esperanza, sus rostros de lágrimas, de ilusión, nos encuentran y nos dicen, es que ustedes son el camino, por favor, no nos vayan a fallar. Y estamos conscientes de que esto es contra un sistema corrupto que ha estado por muchos años instalado, pero que ya el pueblo dice, ya estamos rebasados. El hartazgo ha invadido a un porcentaje que ya está muy consciente que quiere algo diferente, y eso es lo que está tratando de truncar este sistema corrupto a través de todos estos obstáculos que está colocando. Y yo quiero, si es posible, si me lo permite, candidato Arévalo, respuestas contundentes, cortas, a esto que le voy a preguntar. Semilla niega haber pagado
por firmas recolectadas al grado de llegar a pagar, según Curruchiche, ¿verdad?, más de 25,000 firmas. ¿Lo niegan? Nunca se pagó por firma. Lo que hubo es un mecanismo para desplazarse y colectar firmas en todo el país, que evidentemente en términos de un aparato de recolección tiene un costo, etcétera. Pero nunca nadie recibió nada a cambio de su firma. Esa es la primera respuesta que le pediría. La segunda, ya este señor Curruchiche habla de que esto podría dar lugar. Es que tiene una imaginación impresionante. Curruchiche debería escribir novela, porque él ya llega a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos. ¿Qué responde a esta? Pues es una acusación, hombre, viene de Curruchiche. Pero es la única, esa acusación tiene una razón única, Fernando, y es que si no hace esa acusación, la fiscalía de la que él está a cargo no puede conocer este caso. Él necesita construir esa ficción absurda que lleva hasta el lavado de dinero para poder justificar que la Fiscalía Especial tenga a cargo un caso que corresponde a la Fiscalía. En todo caso, correspondería a la Fiscalía de Delitos Electorales. De hecho, es la forma como intenta justificar su competencia, es mediante esa acusación, que, como usted lo ha dicho, es el resultado de una construcción ficticia. Sí, es una imaginación amplia la de Curruchiche, no sé por qué no se dedicó a escribir. Y brevemente, y con eso me voy a ir a la pausa, brevemente, candidato Arévalo, ¿qué cree usted que pasaría si le hacen la misma radiografía a UNE de Sandra Torres? ¿Qué cree que pasaría a usted? Mire, yo le voy a decir algo que sencillamente queda en el ambiente hoy. Los partidos políticos en Guatemala tienen que tener un número mínimo de afiliados, entre 25 o 30,000 afiliados, para poder ser inscritos. ¿Sabe usted el número de partidos políticos que no sacaron ni una fracción de esa suma que está, de esa cantidad de firmas que está como afiliados en los registros del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué quiere decir eso? Sí. ¿Esos afiliados son reales? ¿Son ficticios? ¿Por qué no está entonces investigando cosas que son mucho más graves? Como un partido que hace 7, 8 meses se inscribe con 35,000 o 30,000 afiliados, resulta que 6 meses después vienen las elecciones y no sacan ni 3,000. O sea, son cuestiones absurdas, pero bueno, son parte de esa realidad absurda en la que Curruchiche y su gente nos hacen vivir. Es que lo quería puntualizar, porque es gravísimo lo que está pasando, pero pues, a uno le arranca una sonrisa. Si tanto se preocupan por el lavado de dinero, ¿qué habrá pasado bien con el caso de los rusos, señor Curruchiche? ¿Nos puede dar razón? O Consuelo Porras, ¿sí se acuerdan, no? De lo del dinero, de los rusos, ¿sí se acuerdan? ¿Qué habrá pasado? Nos dará razón de eso, porque pues ese lavado de dinero ¿no? Bernardo Arévalo y Karen Herrera son el binomio presidencial por el Movimiento Semilla. Me queda muy poco tiempo ya, 2 minutos 30. La pregunta es la siguiente: en el peor de los escenarios, esta vez sí no se lo anticipo, ¿no? Pero no lo descarto. Lo de la judicialización se lo anticipaba. Esto no lo anticipo, pero no lo descarto. ¿Qué pasa, Bernardo Arévalo y Karen, si los dejan fuera de la contienda para la segunda vuelta? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? El nivel de rechazo que existe en la sociedad guatemalteca en este momento, de pared a pared,
desde las organizaciones de base sindicales, indígenas, hasta las organizaciones del sector privado, a lo que todo el mundo ya está llamando un golpe de Estado técnico, es que si llegan a insistir en tratar de dejarnos de fuera, lo que se crearía es una crisis política realmente profunda. Pero estamos convencidos, Fernando, que eso no va a pasar, que las herramientas legales que nosotros vamos a poner en marcha van a cumplir resultado, que vamos a seguir en la segunda vuelta y que vamos a hacer una segunda vuelta donde se va a afirmar el principio de la lucha por la esperanza, por la ilusión, por la democracia que nosotros estamos llevando a cabo. Agradecerles muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Gracias por confiar en CNN, gracias por confiar en un servidor. Teníamos que escucharlos, la comunidad internacional tenía que escucharlos y vamos a darle el seguimiento. Bernardo Arévalo, Karin Herrera, mil gracias. Estamos al pendiente y en contacto, por supuesto, ya lo sabe, candidata. Gracias, aquí estamos. Fernando. Mil gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Oiga, y antes de despedirme le quiero recordar quién es el fiscal Curruchiche y quién es Consuelo Porras. Están en la lista Engel, ¿sí? A Curruchiche lo señala el Departamento de Estado y sanciona el Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo cargos de crear falsos casos contra exautoridades. Con eso le digo todo. Hago una pausa y vengo.